Listo. 3, ya. Saludamos entonces a las personas que se encuentran también conectadas por Facebook. Y le damos la bienvenida a la parte de las reflexiones a la Parashá Terumá. Hoy tuvimos la lectura de la Parashá Terumá. Esta es la parte de nuestras reflexiones. Miren, esta es una Parashá que me llama mucho a mí la atención porque cuando uno mira lo que realmente estaba buscando el Señor con el pueblo de Israel era que ellos se integraran a la santidad. No que el Señor se integrara a la santidad, sino que ellos se integraran, gracias amor, se integraran a la santidad. ¿De qué manera? Miren, nosotros cuando leímos algunas de las parashot atrás, en estas que vamos a leer también, decía, y se harán un lugar para que yo habite entre ellos, no en el lugar, está haciendo la referencia que no es el lugar, sino para que yo habite entre ellos. O sea, la idea era que él quería habitar en el corazón del pueblo, no quería habitar tanto en un lugar, él no quería tanto habitar en un lugar, quería habitar en el corazón del pueblo. Y eso lo podemos nosotros definir de distintas maneras, porque la palabra misma lo da y los rabinos también lo enseñan. Y esa enseñanza final nos trae a decir que a la final de todas las cosas, el Señor siempre ha querido mantener una relación con el hombre. ¿Quién es el que no ha estado dispuesto? El hombre. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos es la creación del ser humano. Cuando el Señor creó al hombre, ¿qué fue lo que hizo después de que lo creó del barro? Dice la Torá. Insufló, o sea, entró en él. El Espíritu del Señor, el Espíritu de vida, entró en el hombre. ¿Sí? ¿Llevamos esa idea? El Espíritu del Señor entró en el hombre. Eso quiere decir que él ya había entrado, ¿cierto? Ahora, ¿qué era lo que quería el Señor? Que el hombre empezara a actuar de acuerdo a lo que el Señor le estaba mandando. Y creo que ese propósito lo seguimos viendo en esta parte y específicamente en esta parashá, la parashá Terumá. Terumá son ofrendas. Entonces, miren, la parashá se titula Terumá. Todo lo que empezamos nosotros en la lectura fue cuando el pueblo trajo, ¿cierto? Cuando el pueblo vino, o sea, por un lado empieza uno la parte de despegarse de, soltarse de. ¿Y qué fue lo que más, de lo que más se desprendieron ellos? Pues del oro, de las especias, de las telas, de todas esas cosas que se necesitaban para construir el templo. Entonces era algo material de mí para el templo. Ahí no se fue un dedo, no se fue el pelo, no se fue la nariz, no se fue un pie, no se fue una mano, no se fue eso. Fue algo que me perteneciera a mí para que hiciera parte del templo del Señor. Vemos la relación. Entonces lo que está buscando el Señor es que nosotros volvamos otra vez hacia Él. Él especificó un lugar, van a construir un templo, y lo hermoso de todo es que se lo mostró Moshe y le mostró todo lo que había. Entonces miren, ¿para qué construir un templo si ya había uno construido? Lo que pasa es que ese es el celestial, el que está allá en los cielos, donde vamos a vivir. En el Padre Nuestro se nos dice que Padre Nuestro que estás en el cielo, la partecita donde dice hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, también está haciendo referencia a eso mismo. Eso que hay en el cielo, pues venga y hágase en la tierra. Y el Señor se lo hizo de esa forma. Entonces quieren cosas del cielo, entonces bajó el tabernáculo. ¿Y para que lo hiciéramos acá? ¿O para que el pueblo de Israel lo hiciera? Eso es una interacción entre ¿quién? Entre el Eterno y el hombre. O sea, el Señor quiere que hagamos, hacer, que nos desprendamos de lo que tenemos a nuestro alrededor. Por eso el pueblo fue a llevar ¿qué? Ofrendas. Por eso Terumá. Pero miren que inclusive el Señor mismo quería algo mucho más grande, mostrando que el templo estaba en medio del pueblo de Israel.
Cuando uno mira los libros judíos, cuando uno mira las historias y las anécdotas de los rabinos, cuando uno empieza a escarbar por ese ladito, encuentra cosas muy hermosas acerca del templo el tabernáculo, no el templo, sino el tabernáculo. Y una de esas que nosotros por ahí nos encontramos es que decía que el templo también representaba al mismo hombre, es lo celestial, representaba aquí en la tierra, es lo celestial, pero al mismo tiempo también representa al hombre aquí en la tierra, que era con lo que yo les decía, alma, cuerpo y espíritu, así es como estamos divididos, esa es nuestra mal dicha Trinidad, es nuestras tres formas en las que estamos hechos. Alma, cuerpo y espíritu, son tres cosas que hay dentro de nosotros. Y el templo tenía lugar santo, el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Son tres partes en las cuales estaba dividida. Y eso el tabernáculo prácticamente está representando el corazón del hombre. Representa el corazón del hombre. Porque en el corazón del hombre, ¿qué es lo que pasa? Entra la sangre, se oxigena y sale oxigenada. Se limpia, ¿no? Sí. La sangre viene sucia, se limpia y sale sangre limpia con oxígeno. Eso era lo que hacía el tabernáculo, oxigenar al pueblo de Israel en su santidad. Entonces, si nosotros empezamos a mirarlo desde ahí, resulta que ya está hablando de algo que está empezando a hablar de algo espiritual conectado con algo físico. El oxígeno, que es el espíritu de vida, porque si no respiramos, ¿qué pasa? Nos morimos. Entonces el oxígeno que entra a nosotros es del Señor. Es del Señor, y por eso es que estamos vivos. Entonces es lo mismo para nosotros. Nosotros tenemos el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo está ubicado específicamente en el alma. Es allí donde se interactúa con el Señor, con el Creador. El Espíritu del Señor viene sobre nosotros, que eso lo dice también el brillo. Entonces, cuando nosotros vamos a mirar, el Señor colocó cosas muy específicas y muy especiales dentro de cada uno de estos lugares. ¿Qué era lo que había dentro del lugar santísimo? ¿Se acuerdan? ¿Qué era? El arca del testimonio. El arca del testimonio. Pero dentro del arca del testimonio, ¿qué se encontraban? Los 10 mandamientos, el maná y la vara de Aarón, la que reverdeció. Esas tres cosas se encontraban ahí. Y cuando nosotros vamos a mirar qué era lo que representaba cada una de esas cosas, pues los 10 mandamientos, ¿qué representan? Pues lo que quiere Dios con uno, lo que quiere el Eterno con uno. La vara de Aarón, ¿qué era lo que significaba? La autoridad sacerdotal que había sobre una persona. Y el maná, ¿qué era lo que significaba? Que no olvidáramos el grande milagro con lo cual nos ha sostenido el Señor durante el desierto. En pocas palabras, no solo de pan vivirá el hombre, sino lo que sale de la boca del Señor. Así es como está establecido. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar esa conexión, empezamos a darnos cuenta que nosotros somos ¿qué? Participantes de la creación del Señor. Entonces, hoy vamos a mirar de pronto un poquito acerca dentro del arca. Entonces, hay unas preguntas bien interesantes. Es muy fácil ver la gente por fuera, ¿cierto? El vestido que trae, cómo está peinada, si se maquilló, si no se maquilló, si está bien vestido, si se afeitó, si se aplicó crema. Bueno, todo eso, ¿cierto? Pero, ¿cómo purificamos nuestros corazones y los mantenemos puros? Una cosa que no puede ver el hombre es el corazón. Nadie va a poder ver el corazón de otra persona. Uno se puede ver el corazón de uno, ¿cierto? Porque uno... Exacto, porque uno mismo se engaña. Entonces, ahí hay una cosa que me parece a mí tremenda, porque es que miren,
nosotros muchas veces queremos ocultar las cosas que siempre queremos que nos vean bonitos, pero nunca vamos a dejar ver lo que realmente hay dentro de nosotros. Eso nunca va a pasar. Nunca vamos a mostrar lo que realmente hay dentro de nosotros, porque nos va a dar temor, nos va a dar miedo, nos va a dar susto de lo que, de lo que van a decir de nosotros. Pero usted en eso, pero usted piensa así, pero ¿cómo se le ocurre eso? Pero usted no muestra que sea así. Entonces, los seres humanos somos tan capaces de ocultar esa parte que a las demás personas les vamos a mostrar es algo fingido, estamos fingiendo hacia afuera. Entonces, cuando nosotros vamos a mirar, pues es un poco complicado creer que exista la posibilidad de un corazón puro. ¿Creen que exista un corazón puro? ¿Sí? Un corazón puro los niños. ¿Por qué? Son sinceros. Son sinceros. Sí, los niños son sinceros. Cuando no les gusta algo, no les gusta. ¿Cierto? Y entre los mayores no se podrá conseguir un corazón puro. ¿Será que sí? Dice que el arca del pacto estaba en el corazón del tabernáculo, o sea, en el centro del corazón del tabernáculo estaba ahí. Dice, como tal corresponde al corazón del hombre, así como el arca era el trono de Elohim en el tabernáculo, necesitamos hacer de nuestros corazones un trono adecuado para Él en nuestra vida. Y creo que esa es la parte más difícil para cada ser humano. ¿Por qué? Porque si es lo que, como decía Ivonne ahora rato, es que nosotros nos autoengañamos. Nosotros somos pero prácticos para autoengañarnos. Y esas cosas son las que de pronto nos impiden que nosotros podamos construir un corazón bueno, un corazón puro. Porque muchas veces, lo que decía yo, hacia afuera mostramos una cosa, pero hacia adentro estamos teniendo otra. Y en esta parte es donde nosotros nos podemos empezar a sentir como medidos. Si en el templo del Señor el arca era el lugar más santo, y si en mi corazón es el lugar más santo que yo tengo para el Señor, entonces yo ¿por qué engaño dentro de mi corazón? ¿Cierto? Dice Éxodo 25:16. Ay, no, yo me voy a quitar esto. Dice, pondréis en el arca del testimonio que yo os daré. El Señor iba a dar el arca. Dice, en el pensamiento hebreo, el corazón no es considerado como el asiento de las emociones. No es considerado. En cambio, representa los pensamientos. En el corazón se encuentran los pensamientos, se encuentra el intelecto y se encuentra la voluntad de una persona, en el corazón de una persona. La Biblia hebrea usa la palabra corazón de la misma manera que usamos la palabra mente en español. Entonces, cuando hablamos de mente, estamos hablando ¿de qué? De pensamientos, de intelectos y de voluntad. Ahí es donde se encuentra. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros actuamos mal, eso quiere decir que nuestro corazón está mal. Porque ahí está lo que pensamos, lo que hemos conocido y lo que vamos a realizar. Así es como funciona. O sea, no hay de otra. Así es como funciona el corazón, y es verdad, o sea, nadie puede decir que no, porque así es como funcionamos. O sea, por eso yo digo, las decisiones que tomamos en cada momento las tomamos desde nuestro corazón, porque es ahí donde sentimos, ¿cierto? Donde llevamos a obra, donde maquinamos muchas veces los pensamientos, es lo que nos da. La Torá dice, todo intento de los pensamientos del corazón del hombre fue de continuo solamente el mal.
O sea, ¿qué era lo que surgía de mi corazón? Mal. Única y exclusivamente mal. ¿Y por qué? ¿Por qué el corazón produce mal? Esa sería la pregunta, ¿sí o no? ¿Por qué el corazón produce mal? No podría ser haram. A ver cómo dice la inclinación. Voy a hacer un ejercicio muy fácil. ¿Cómo se hace un saco? ¿O qué se necesita para hacer un saco? Materiales. Materiales, ¿cierto? Se necesita lana o telas, hilos, se necesitan botones, se necesita eso y se tiene que construir, ¿cierto? Es lo mismo, porque estamos hablando del corazón y como el corazón fabrica los pensamientos, entonces cuando el mal, eso quiere decir que yo fabrico mal dentro de mi corazón, yo fabrico mal dentro de mi corazón. Entonces esas son las cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que realmente es lo que hay en nuestro corazón. ¿Listo? Dice, eso está en Génesis 6:5, todo intento de los pensamientos del corazón del hombre fue de continuo solamente al mal. O sea, cuando el Señor decía de continuo era porque era productor de mal, productor de mal. Eso está en Génesis 6:5. Y el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y eso lo dice en Génesis 8:21. ¿Desde cuándo uno es malo? Desde la juventud. Desde la juventud. O sea, ¿dónde empezamos a fabricar nuestra propia vida? En la juventud. Lo que nosotros queremos, lo que nosotros anhelamos, en nuestra juventud. Porque es que ya pensamos, ya nuestro razonamiento empieza a funcionar, ya empieza a cuadrarse todo aquí dentro para formarnos como personas desde la juventud. Y al día de hoy llevamos 50 años y seguimos formándonos. Seguimos haciendo cosas desde nuestra juventud. Entonces, este versículo también nos deja mal porque dice, pues desde siempre el intento del corazón del hombre es ir hacia lo malo. Entonces, era lo que decía Carolina ahorita, el trabajo del Yetzer Hará, o sea, eso se llama la inclinación al mal. Entonces, por ahí había una historia que para qué lado está inclinado su corazón, ¿cierto? Si es bueno, está inclinado para el lado derecho. Y si usted es una persona mala, su corazón está inclinado hacia la izquierda. Tocaría ver un médico que le dijera a uno para qué lado está ubicado el corazón, o que le miraran a uno. Pero la intención emocional sí se puede ver, ¿cierto? Porque si yo he fabricado asesinar a una persona, ¿cuándo se va a ver el hecho? Pues cuando asesino a esa persona. Mi inclinación fue dada al mal. Cuando yo quiero socorrer a una persona, ayudarla, entonces ahí por mi acción es que se ve hacia qué lado está mi corazón inclinado, en mi actuar. Entonces, exacto, la obra del hombre es muy demostrativa de lo que realmente hay en el corazón de uno. Es muy fácil ver cuando una persona está triste, o cuando una persona está alegre, o cuando está enferma, o cuando está mal, ¿cierto? Es muy fácil, o sea, simplemente mirarle y uno ya dice, aquí ya no hay nada que hacer, hagámonos a un lado porque ni modo. Entonces siempre nuestras acciones siempre nuestros pensamientos van reflejadas en nuestras acciones. Entonces, si nosotros mentimos, el producto hacia adelante se va a ver, ¿cierto? Tarde que temprano se va a empezar a ver, eso se ve. Es lo mismo que el borrachito. ¿Usted por qué sabe que él va borracho? Porque se va golpeando contra las paredes, porque sus acciones. Entonces, lo que está tratando de decirnos el Señor, o la palabra del Señor, es que nosotros desde adentro de nuestro corazón entregamos las obras. Así de fácil. Entonces, por sus actos los conoceréis, dice el Señor. Es verdad. Mi forma de actuar muestra lo que realmente hay dentro de mi corazón. Otro versículo, el profeta Jeremías dice,
El corazón es más engañoso que todo lo demás y está desesperadamente enfermo. ¿Quién podrá entenderlo? Eso está en Jeremías 17:9. Repito. El corazón es más engañoso que todos los demás y está desesperadamente enfermo. ¿Quién podrá entenderlo? Entonces, miren, nosotros, por ejemplo, cuando nosotros obramos mal, sabemos que estamos obrando mal. Eso no me diga, ay no, yo no sé, yo hice así como, apareció ahí, pum, y hice mal. No, eso no funciona así. Lo pensamos y lo fabricamos y lo llevamos a realidad. Entonces, hay una forma en la cual nosotros nos podemos dar cuenta o cómo podemos dominar nuestro corazón. Podemos pensar, pero podemos cortar el pensamiento, ¿cierto? Esto no es del Señor, esto no es agradable, esto no es para hacer bien. Y fácilmente, ¿qué? Mi inclinación al mal es cambiada por mi inclinación al bien. Pero todo está dentro de mis pensamientos. ¿Y cómo forja uno pensamientos? Leyendo la palabra del Señor. Yo creo que la parte para mí más importante para aprender a manejar uno los pensamientos es aprenderse versículos bíblicos. Aprenderse versículos bíblicos porque uno está constantemente llenando sus pensamientos de palabra. Por eso es tan importante en las mañanas uno al menos leer la palabra o leer un versículo y tratar de aprendérselo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor está siempre que ahí en nosotros. Viene un mal pensamiento, viene un mal actuar, viene un mal obrar, viene un mal sentimiento y ahí mismo donde actúa el mal pensamiento, actúa la palabra del Señor porque está guardada. ¿Cierto? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer, porque por naturaleza nuestro corazón es dado al mal. Es dado al mal, o sea, qué pena. Es contra eso con lo que tenemos que luchar. Es contra eso con lo que tenemos que trabajar cada día de nuestros días, hasta que nos moramos. Muramos. Hasta el día en que dejemos de respirar. Entonces, hasta ese día es que nosotros tenemos que saber manejar nuestros pensamientos y pedirle al Señor ese dominio propio. Él nos pide llevar nuestros pensamientos cautivos delante de Él. Y son muchas las luchas. Y por eso, y eso es uno de los factores en los cuales muchas veces las emociones nos juegan malas pasadas. Porque pensamos y no ponemos ese pensamiento en la palabra delante de la presencia del Señor. Sino que pensamos y ese pensamiento que o nos pone alegres o nos pone tristes. O nos enreda, o nos engaña, y terminamos autosaboteándonos. Entonces esas son las formas en las cuales muchas veces no ponemos atención. ¿Por qué? Porque es un constante vivir. Usted sabe que se levanta, sabe que se baña, sabe que se va al trabajo, y entre todo eso está pensando, y usted piensa cualquier cantidad de cosas, y se le pasan cualquier cantidad de pensamientos, no porque usted quiera, sino porque de afuera lo empiezan a bombardear. Por ahí vi por ahí vi algo, ¿dónde fue que lo vi? Acerca del ojo. Que todo depende de cómo tú ves las cosas. ¿Dónde fue que lo vi? Creo que fue Alison, creo que fue. Sí. Bueno, ahí, dependiendo de cómo ve uno las cosas. Entonces, yo puedo ver la oportunidad de hacer mal, pero ¿qué puedo hacer? Corregir. ¿Cierto? Entonces, eso es empezar a trabajar mi corazón para hacer bien. Esa es una lucha de todos los días, es una lucha de todo momento, de todo tiempo, porque es ahí donde actúa el diablo. Miren, el diablo, yo lo he llegado hasta escuchar el diablo hablando. A veces por ahí, un pensamiento y por acá, haga esto. Eso no se hace. ¿Qué le pasa? Pero es ahí donde son nuestras mayores victorias.
Creo que es ahí donde empezamos a ser fuertes, donde empezamos a madurar espiritualmente, donde desde ahí es donde de una vez le estamos diciendo al diablo, pare ahí porque esto no se lo voy a permitir. Y es donde estoy empezando a ser fuerte. Dice que el ojo es la lámpara del cuerpo. El ojo es la... Es así. ¿Qué dice? ¿Cómo es que dice? Sí, el ojo es la lámpara del cuerpo. Pero ahí abajo dice otra cosa más. Los ojos son el reflejo de tu carácter. Exacto. Así que tu bondad o tu maldad se refleja en tu mirada. Por lo que hay dentro de ti no se puede esconder para siempre. Exacto. Ni ante los demás, ni mucho menos ante Hashem. Por eso tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Eso me pareció espectacular. Porque le está hablando es a quién, al corazón de uno. O sea, no se engañe, amigo. Mire cómo ve. Mire cómo ve la situación. Mire cómo ve las circunstancias. Si usted se ahoga por esta situación, está perdiendo. Y la idea no es ahogarse, sino salir adelante. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Aprender a mirar las cosas. Aprender a mirar los pensamientos que llegan. Aprender a mirar todas las emociones que se le están moviendo aquí adentro a uno. Y de esa forma es que uno empieza como a entrar en esa armonía con el Señor. Porque díganme, a ver, imagínense ustedes, ¿será que en el lugar más santo del tabernáculo, en el lugar más santo, había peleas? ¿Había discusiones? ¿Qué era lo que pasaba en el lugar más santo? ¿Se acuerdan qué era lo que pasaba en el lugar más santo? Primeramente, solamente una vez al año podía entrar el joven. ¿Y qué era lo único que se podía pronunciar? El nombre del Señor, no más. Y una vez al año. Y con esa vez al año ya se tenía para todo el año. Entonces, así mismo debemos ser nosotros. O sea, muy íntegros en nuestro pensar, muy íntegros en nuestro actuar y entender que desde un principio, en lo más secreto de nuestro corazón, allá es donde está el Señor. Allá, mire, yo siempre me imagino como una lucecita allá dentro del corazón, no sé, aquí en la cabeza creo, no en el corazón, sino me lo trato de imaginar mi corazón allá y es una lucecita que es la que me dice está bien y está mal. Ahí. Entonces, ¿por qué? Porque es que lo que dice el versículo, el corazón es más engañoso. Y una de las cosas al día de hoy es que los seres humanos nos gusta vivir engañados. Y nos engañamos muy fácilmente por la riqueza, por las posesiones, por la ropa, porque tengo el carro, porque gano mejor, porque gano más que otros. Y resulta que esos son los engaños que me ha colocado el diablo para no tener santidad dentro de mi corazón. Entonces, cuando nosotros pensamos que si este es el estado de la mente humana, entonces ¿cómo podemos esperar nosotros cambiar? ¿Cómo podemos tener corazones puros? ¿Quién puede decir, he limpiado mi corazón, estoy limpio de mi pecado? ¿Quién puede decir eso? Eso está en Proverbios 29. ¿Quién puede decir eso? Yo creo que nadie, porque todos tenemos, en algún momento de nuestra vida se nos ha pasado un pensamiento no apropiado. En algún momento se nos ha pasado un pensamiento no apropiado. Entonces, Elohim promete que cambiará nuestros corazones desde adentro. El Señor promete que Él cambiará nuestros corazones desde adentro. Y ese está en Jeremías, cuando leemos Jeremías 31-33, dice, Él dijo que haría un nuevo pacto con su pueblo Israel. Y como parte del nuevo pacto, Él cambiaría sus corazones al escribir su Torah en ellos. Entonces, ¿cómo se cambia un corazón? ¿Cómo se cambia un corazón? Entendiendo la promesa de lo que Él dijo. Dijo que Él haría un nuevo pacto con su pueblo Israel y como parte del nuevo pacto Él cambiaría sus corazones al escribir su Torah en ellos. A ver, veamos qué es lo que dice Jeremías 31-33. ¿Qué dice Jeremías 31-33?
Daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Sí. Escribiré, repíteme esa parte. Escribiré mi Torah Daré mi Torah en su mente. en su mente. ¿Qué estábamos hablando de la mente? ¿Qué estábamos hablando de la mente? Que es parte del lugar del santo. Exacto. ¿Y qué más dice? Y la escribiré en su corazón. Y la escribiré en su corazón. El corazón son los pensamientos. ¿Se acuerda que estábamos hablando del que los pensamientos son en el corazón? Entonces, ¿hacia dónde quiere llegar el Señor? Al corazón. Al corazón del hombre es que quiere llegar el Señor. Y les colocaré un corazón de carne. Exacto. Y haré de piedra. Entonces, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi Torah dentro de ellos y escribiré en su corazón y seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Pero es que hay otras condiciones. Listo, la Torah puede llegar al corazón. La Torah puede escribirse, puede llegar, la Torah puede estar dentro de nosotros y puede escribirla dentro de nuestro corazón. Pero una de las cosas que eso a lo que nos lleva es que nosotros vamos a aceptar un creador. ¿Y ese creador quién es? El Eterno. Él será nuestro Elohim. Y dice, y ellos serán mi pueblo. O sea, hay una ¿qué? Unidad, una reciprocidad. Él da y nosotros también damos. ¿Sí ven? No es que yo doy, no, Él da y nosotros también damos. Y así es como funcionan las cosas. Cuando yo doy, yo espero que recibir. Yo también espero recibir. Y lo más hermoso del Señor es que Él sabe que da y produce que uno le dé una respuesta hacia Él. Porque miren, el ejemplo más claro que yo doy es con la alabanza. Para mí la alabanza es algo que es fundamental, porque es lo que nos ayuda como a empujarnos más hacia Él. Usted está triste, está aburrido, está cansado, bueno, está que no quiere nada, ponga una alabanza y empiecen a cantar. Y que esa canción especial le guste a usted harto delante del Señor. Mire, usted deja de pensar y empieza a cantar. Y empieza a cantar y a cantar y a cantar y se va y se va y se va y se va. Cuando se da cuenta, entró a la presencia del Señor, el Señor le curó y le sanó o donde estaba el mal que tenía y usted se devolvió de la presencia del Señor y cuando vuelve y respira dice, el Señor me liberó o el Señor me ministró, algo hizo el Señor dentro de mí. Pero entonces la alabanza es una de las cosas que nos conecta muy rápido con el Señor. Entonces por eso yo animo a todos para que mantengamos nuestra alabanza, mantengamos nuestra adoración, para que así nuestros pensamientos no estén confundidos y para que no nos dejemos confundir y no nos autoengañemos, que es lo más grande. Entonces cuando nosotros miramos el arca del pacto que ilustra el concepto de colocar la Torah en nuestros corazones, el arca fue hecha para albergar las dos tablas del pacto. Así también la Torah debe ser puesta en nuestros corazones. Entonces, ¿cómo es la única manera que un ser humano cambia? ¿Cómo es la única manera que un ser humano cambia? Colocando la palabra del Señor. ¿Cómo es la única forma en que un ser humano no es autoengañado? Coloca la palabra del Señor en su corazón. Examina a través de la palabra. Exacto. Entonces, miren, tantas veces que uno puede hacer mal. Miren, son muchas las veces que uno puede hacer mal. ¿Qué es lo que lo detiene a uno? El temor al Señor, ¿sí o no? Que hay cosas aquí dentro de mi corazón que me dicen, mire, esto le dice la palabra del Señor, esto no lo puede hacer, esto porque esto... Y empieza a sacarle uno. Pero hay personas tan de duro corazón que cerramos eso y decimos, no me importa, yo quiero esto. Entonces eso se convierte en ¿qué? En un capricho. En un capricho de mis pensamientos, en un capricho de mi corazón, en un capricho de mis deseos. Y cuando yo le doy rienda suelta a mis caprichos, ¿en qué termina eso? En un desastre. En un desastre.
porque estoy trabajando es con mis caprichos y mis emociones, no con la razón. Entonces por eso es que el Señor dice, mire, les va a poner la palabra del Señor ahí en la mente para que cada vez que vayan a hacer algo, No tengan. reaccionen, por Dios santo. Que el Señor nos ayude, porque yo sé que no es fácil, pero tampoco es difícil. Tampoco es difícil pararse uno en la brecha y decir, no, Satanás, hasta aquí, y no más, y no quiero, y no vuelvo por acá. Y si uno se para así, el diablo no vuelve. O volverá a intentarlo, pero ya uno sabe con qué le va a responder. Entonces, por eso es que muchas veces nosotros terminamos fallando, terminamos pecando, terminamos ridiculizando la palabra del Señor, porque no estamos haciendo de acuerdo a la palabra del Señor. No, que yo creo en las promesas del Señor, que sí, que no, que me va a cambiar, que me va a hacer por aquí, por allá, y al ratico está, eso no me contestó ni la oración, eso el Señor no se acuerda de mí, eso por acá, o sea, de tanta gente, ¿cómo me va a ver a mí? Entonces, ¿dónde queda realmente esa fe y ese creer? ¿Dónde queda realmente? Entonces, tenemos que aprender a cultivar la Torah dentro de nosotros. Que la Torah dé fruto, que la Torah dé resplandor a nuestras vidas, que la Torah no permita que nuestros corazones sean engañados, que nuestras vidas puedan ser dirigidas en unas vidas de santidad, como se vive en el lugar secreto con el Señor. Allí, miren, y el lugar donde estaba el arca del pacto era un lugar oscuro. ¿Por qué creen que era un lugar oscuro? Para que la luz se viera. Para que la luz se viera, para que el resplandor del Señor cuando hablaba se viera. Esa era la idea. Y porque es allí el lugar secreto, ese es el lugar oculto, el lugar secreto. ¿Todos tenemos un lugar secreto? Para mí un lugar secreto es que mis oraciones las escuche quien yo necesito que las escuche. Yo no necesito que las escuche nadie más. Que las escuche el Señor. Allá, ese es mi lugar secreto. Señor, mira, por favor, ayúdame a ser buen padre, a ser buen hombre. Eso yo no necesito que lo escuche nadie. Yo no necesito que lo escuche el Señor. A ser buen hijo, a orar bien, Señor. Entonces, la Torá debe ser puesta en nuestros corazones. Y lo más hermoso es que para el tiempo del Mesías, pues eso es lo que va a pasar con nuestros corazones. Pero miren, no esperemos hasta el tiempo del Mesías, porque es que hay que fabricar desde ahora para llegar al tiempo del Mesías. O sea, llegar al tiempo del Mesías no lo tenemos que merecer. No nos podemos quedar en el camino. La palabra del Señor dice que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. O sea que eso no es al lado de chillones. Eso no es al lado de chillones, ni los que lamentan, ni los perezosos. Para mí un valiente es el que toma riesgos. Los incrédulos también, ¿no? Los incrédulos. Un valiente es el que toma riesgos. O no es valiente uno que va a la guerra. ¿Por qué comparan esto mismo con una guerra? Porque es que en una guerra usted está en peligro de muerte. De muerte, o sea, ese cuerpecito que está ahí se muere si se va a la guerra. Y espiritualmente pues es peor, porque es que está en riesgo la vida eterna, o sea, su alma se puede condenar, su alma se puede perder por la eternidad. Por eso dice que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Entonces tenemos que aprender a valorar eso, tenemos que ser valientes. Los que hemos creído en la palabra, los que desde muy pequeño hemos sido forjados en la palabra del Señor, hemos llevado una lucha, hemos tenido pérdidas, pero también hemos tenido ganancias. Y al día de hoy yo creo que si lo vemos hemos tenido mayor ganancia que pérdidas. Miren, y la mayor ganancia que nosotros podemos tener es que en el momento en que le fallamos al Señor no perdimos la vida. No, y que tenemos que si
sí dejar, o sea, esas pérdidas de él valen, o sea, valen la pena, ¿no? La palabra del Señor dice ¿cómo es? 7 veces cae el justo, pero de todas ellas le salvará el Señor. 7 veces. Ahora uno, pues ya caí una, pues de aquí para acá me quedan, de aquí para adelante me quedan 6. No, esa no es la idea es no caerse, la idea es ser valiente. Entonces mire, nosotros tenemos que trabajar con esa premisa de nuestro corazón. Mire, por eso es que a mí me fascina llegar a Shabbat, porque es que en Shabbat uno tiene tiempo de reflexionar. A veces uno a mitad de semana se está como pidiendo un flotador, por favor, ayúdeme, ayúdeme, porque es que esto está muy difícil, estoy que no aguanto más, pero llega Shabbat y uno, otra vez. Bueno, otra vez en qué es lo que tenemos que pensar. Entonces tenemos que aprender a pasar la semana, porque es que a mitad de camino no nos podemos quedar en medio de la semana. Por eso es que necesitamos estar estudiando la palabra, estar acercándonos a la oración. Necesitamos eso con el Señor. Para que en el tiempo del Mesías, pues nosotros logremos la victoria. Para que nuestras almas no se pierdan, sino para que nuestras almas logren la victoria. Una mansión. A nadie le gustaría tener una mansión. El Señor dice que fue a preparar morada y son mansiones allá. Yo una vez tuve un sueño. Yo se los conté a ustedes. Una vez tuve un sueño donde me moría. Yo me morí y me fui para el cielo. Yo pensé que yo vi que iba para el cielo. Iba para arriba, no iba para abajo, iba para el cielo. Yo no digo que es que ya con eso me gané el cielo. No, yo no. Es un sueño que dio el Señor, pero que me dejó bien. Yo morí. Entonces yo llegué a un lugar muy hermoso. Y era un bosque precioso, espectacular. Mire, yo me imagino, y es espectacular. Porque eran unas florecitas como vino tinto. Y era así un marco así y unos árboles aquí grandísimos. Pero así como en las películas. Al fondo se veía la luz. Y yo empecé a caminar. Y se escuchaban los pajaritos. Y se escuchaba también un río, pero yo iba bien, yo iba tranquilo, yo iba contento. Y yo miraba para un lado y yo decía, no, yo me quedo acá. Yo me quiero quedar acá, esto es espectacular, yo no me quiero ir. Cuando en el sueño una voz me dice, siga. Y yo pues seguí. Yo no sé de dónde salió esa, pero me dijo, siga. Y yo seguí. Cuando seguí, empecé a ver como una especie de unas carreteras, unas calles hermosísimas. Yo nunca he visto unas calles de esas, pero eran en ladrillo, piedra, eran como bien formaditas en piedra. Parecía ladrillo, pero eran piedra. Y cuando empiezo yo a mirar, era una mansión aquí, otra mansión acá, otra mansión aquí. Y yo, wow, qué mansiones, qué casas tan hermosas. Y empiezo a caminar. Pero no dejaba de ver esa luz allá al fondo. Y el panorama siempre me seguía como el caminito. Cuando yo iba así, me dicen esta. Entonces yo llegué y volteé a mirar y era una casa espectacular. Yo nunca he visto una casa espectacular con balcón. Y llego y entro, porque si a mí me fascinan los balcones. Llego y entro yo a la casa, pero, o sea, todo lo que había dentro de la casa era muy reluciente, muy bonito. Y me subí yo al balcón y empecé a mirar para todo lado. Y cuando me empecé a mirar para el otro lado, empecé a ver muchas mansiones. Y en el sueño, algo que decía, esta es la morada. Y me desperté. Entonces, ese sueño lo tuve hace mucho tiempo. Entonces, por eso yo digo, miren, oiga, lo que nos espera allá al otro lado de pronto puede ser más que un sueño. Y es que uno siempre a veces acá se enamora de unos paisajes que tiene la creación. ¿Cómo serán las mansiones del Eterno, que dice que no es comparable, ¿cierto?, con lo que hay acá en la tierra?
Exacto. Nos No, toca eso era... preparar moral. Entonces resulta y pasa que para poder lograr llegar a eso, mi corazón tiene que definitivamente construir Torah. Por eso, empecemos a dar frutos de Torah. Empecemos a dar frutos espirituales. Empecemos a convencernos que hay un porqué, ese nuevo pacto que el Señor hizo con cada uno de nosotros, de escribirla en nuestra mente, de escribirla en nuestro corazón y de que nosotros empecemos a transpirar eso mismo de la promesa del Señor. Aunque vengan momentos de dificultad, momentos de adversidad, donde nos quieren ver en el suelo, donde quieren pasar por encima de nosotros, pero tenemos que luchar por lograr eso que el Señor quiere. Pero todo empieza ¿en dónde? Todo empieza ¿en dónde? En mi corazón. En mi corazón. Lo que yo quiero, lo que yo anhelo, lo que yo deseo. Entonces, cuando nos comprometemos a ser seguidores de Yeshua y recipientes de su limpieza, el espíritu de Elohim comienza ese proceso de recrear nuestro corazón. ¿Quién es el que anima a nuestro corazón? El espíritu del Señor. Entonces debemos orar hacia este fin con las palabras del rey David, quien dijo, ¿qué fue lo que dijo el rey David? Salmo 51:10. Ese deberíamos de tenerlo todos los días que nos despertemos. Crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio. Crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio. Repitámoslo ahí. Crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio. Amén. Entonces, Salmo 51:10. Para mirar que asimismo, junto a él, vamos a poder declarar: me deleito en hacer tu voluntad, oh Elohim. Tu Torah está dentro de mi corazón. Salmos 48. La canción dice, ¿cómo es que dice la canción? Tu palabra es mi delicia. Así. No, esa si no fuera por, ya hubiera perecido en mi aflicción. No, la otra, la que dice, la que habla de la Torah. Esa es de Mordejai. Ah, sí, es Caín. Ah, no, pero es que ese es la Torah. Es árbol de vida. Entonces, la Torah puede compararse con un contrato de matrimonio, que era lo que hablábamos la vez pasada, la ketubá. En la tradición judía, la ketubá se coloca en algún lugar dentro del hogar. La familia, ¿no? Como un recordatorio continuo de las obligaciones del matrimonio. En los días de Moshe, el tabernáculo estaba en el centro del campamento de las tribus de Israel. El punto focal del tabernáculo era una cámara interior llamada el lugar santísimo, en la cual estaba el arca del pacto. Estaban las dos tablas de los 10 mandamientos, estaban dentro del arca, en ese sitio. Entonces la Torah, la ketubá de Elohim con Israel, estaba dentro de ese lugar. Entonces nosotros no podemos perder o no podemos echar todo por la borda cuando decimos, no, pues esto ahí el Señor hará conmigo. Ya hay un contrato, qué pena. Hay que cumplirlo, tanto de mi parte, ¿no? Yo no creo que de parte del Señor, porque el Señor lo cumple. No, y que cuando uno hace esos sacrificios, va a ser beneficiada mi descendencia, mis hijos, porque en algún momento un antepasado mío se sacrificó para que hoy yo tuviera redención. Sí. Y nosotros hacemos votos para que nuestros hijos también puedan hallar bendiciones delante del Eterno. Ajá. ¿Listo? Entonces, creo que eso es lo principal que nosotros debemos. ¿Cuánto tengo? 38. ¿Sí es hasta ahora? ¿12:38? No sé. ¿Me confirman la hora, por favor? Son las 12:30. Listo, bien. Vamos entonces con esta otra parte. Entonces miren que
el Señor sabe cómo hace las cosas. O sea, Él no deja todo así como, ay, sí, miren, a ver, hay que hacer. No, el Señor tiene un orden, tiene una forma. Él tiene la manera más correcta de que nosotros seamos bendecidos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer cada uno de nosotros? Pues ponerlo en práctica. Querer hacerlo. Querer hacerlo. Entonces tenemos que decir para nosotros, yo quiero hacerlo para el Señor. Yo quiero formarme para el Señor. Yo quiero crear la Torá en mi corazón para el Señor. Eso es lo que tenemos que hablar nosotros. Hay una cosa que pasó bien interesante cuando se rasgó el velo del templo. ¿Se acuerdan que el velo del templo fue rasgado cuando el Señor murió en el madero? Dice que se rasgó el templo del Señor, en el templo del Señor, por el temblor que hubo y todas las cosas. Dice que los maestros de la Biblia suelen interpretar el rasgo del velo del templo como una señal del descontento de Elohim con el pueblo y el templo. Pero la tradición judía apunta a otro significado. ¿Cuál es ese otro significado? Dice, colgará el velo debajo de las hebillas y meterás el arca del testimonio allí dentro del velo. Y el velo observará de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. El velo iba a estar separado del lugar santo y el lugar santísimo. Eso está en Éxodo 26:33. Entonces, Elohim mandó que se hiciera un velo para separar el lugar santo, el lugar santísimo del lugar santo. Entonces, cuando nosotros vemos los evangelios, el velo se rasgó en dos pedazos cuando Yeshua expirió sobre el madero. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Qué pasó? Eso tuvo que ser tremendo, ver roto el lugar, el velo que era lo que separaba lo más santo de lo santo. O sea, es tremendo. Es tremendo. Claro, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué pasó aquí? Exacto. Dice que los maestros de la Biblia suelen interpretar el rasgado del velo del templo como una señal del descontento de Elohim con el pueblo y el templo. Pero cuando vemos Hebreos 10, 19, 20, dice, el velo simboliza el cuerpo del Mesías. El velo simboliza el cuerpo del Mesías. Él es ese velo. Lo mismo que Moshe. ¿Se acuerdan que él se ponía un velo? Para que no le vieran toda la cara. Porque el resplandor que él tenía, ¿qué pasaba? No podían resistirlo los demás. Él es el velo. Dice, como la vida fue arrancada de su cuerpo. Dice que la cortina fue rasgada con el resultado de que pudiéramos tener acceso al trono de gloria en el templo supremo a través de él. Si él era la puerta, porque de hecho dice ahí también el que él es la puerta, pero ese velo fue rasgado, y si él simbolizaba ese velo, ¿qué era lo que realmente estaba queriendo decir? Que él se acercaba desde lo más santo, desde el lugar, lo más santo, de lo más santísimo a lo más santo. Él es el mediador. Pero si ven, él se acercaba de lo santísimo a lo santo. Pero eso no quiere decir que es que nosotros no tenemos que ser santos. Nosotros tenemos que trabajar por santidad, que es diferente, para que el Señor se acerque hacia nosotros. Esa es la otra parte. Me parece genial. Entonces dice que esto no es lo mismo que abrogar el sistema de adoración del templo. Dice que más bien la rasgadura del velo dramatizó vívidamente lo que la muerte del Mesías logró para nosotros: el acceso de Elohim a través del sufrimiento del Mesías. Ese velo está reflejando que hubo un Mesías que entregó su vida para que eso santísimo pudiera acercarse hacia nosotros. Tremendo. ¿Y quién lo hizo? Pues el Mesías. Fue el único que lo hizo, el Mesías.
Dice que sobre el velo estaban bordados dos querubines. ¿Se acuerdan que era uno a la derecha y el otro a la izquierda? Se miraban hacia sí mismos los querubines, ahí dice el detalle. Dice que los querubines invocan la imagen del jardín del Edén. Eso sí lo había escuchado yo antes. Y el camino hacia el árbol de la vida, como dice Génesis 3:24. En Génesis, ¿se acuerdan que la vez pasada habíamos hablado de eso? Que el Señor había colocado, ¿qué? Ángeles en el paraíso para que el hombre no pudiera entrar. Y esta vez, ¿qué era lo que había en el velo? Ángeles que estaban figurando ahí, pero fueron ¿qué? Los querubines. Los querubines Separados. fueron separados, porque se estaba abriendo un camino. ¿Un camino de qué? Un camino de los hombres hacia eso celestial. Dice, y al oriente del jardín del Edén colocó los querubines y la espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino al árbol de la vida. Y esta vez, ¿hacia qué es lo que nos dirigimos dirigiéndonos a eso santo? ¿Hacia dónde? ¿Qué rumbo es el que nos lleva al dirigirnos hacia eso santo? Al árbol de la vida. Al árbol de la vida. Entonces, los querubines sobre el velo estaban de centinela frente al lugar santísimo, como los dos querubines que guardaban el camino al árbol de la vida, o sea, la inmortalidad. El árbol de la vida es que inmortalidad. Ese es el verdadero significado del árbol de la vida. La vida eterna. Y el jardín del Edén, pues el paraíso. Entonces, cuando la cortina se rasgó en esos dos pedazos, la rasgadura creó un camino entre dos querubines, simbolizando el camino de regreso al Edén. Y es que eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Nosotros tenemos que retornar de donde salimos. Ese ha sido siempre el plan del Señor, que retornemos, que regresemos hacia Él, que nos volvamos hacia Él. Hay alguien que dice que hay alguien que expresa, ¿no? Que expresa como un dolor, que ese rasgado lo expresa como el dolor del Señor, el que se haya rasgado eso. Porque dentro de la cultura judía hay algo que uno hace al rasgarse las vestiduras, de dolor, de tristeza, de abandono, ¿cierto? Entonces, cuando Eliseo vio partir a su maestro Elías, tomó sus propios vestidos y los rasgó en dos partes. Eso está en Segunda de Reyes 2:12. Algunos manuscritos de Marcos 15:38 hacen una alusión explícita a Segunda de Reyes 2:12. Al leer, el velo del templo se rasgó en dos partes. Entonces, dice que los sabios comentaron la historia de Eliseo rasgando sus vestiduras y enumeraron varias tragedias por las cuales uno debe rasgar sus vestiduras en dos partes y dejarlas para siempre sin remendar. Dice, incluyen la muerte del padre o la madre, ahí se rasga uno las vestiduras. La muerte del maestro, ahí se rasga uno las vestiduras. La quema de un rollo de la Torá, se rasgan las vestiduras. Y la destrucción del templo de Jerusalén, se rasgan las vestiduras. Oiga, esto es duro. Sí, se rasgan las vestiduras. Los motivos para los cuales los padres. Y el Talmud agrega una más, dice que cuando uno ve o establece que si uno es testigo de alguien que exhala por última vez, debe rasgar sus vestiduras. O sea, cuando alguien muere Y uno está ahí presente. y uno está ahí presente, fue un alma que se fue. Uy, sí, sí. Es duro. Un sabio de la Torá dice, aquel que está cerca del moribundo en el momento en que respira por última vez tiene el deber de rasgar sus vestiduras. Miren,
siempre nos llevan a que hay que rasgar las vestiduras. ¿Por qué? Por cada una de estas situaciones. Pero si nosotros vemos, yo creo que nosotros deberíamos de rasgarnos nuestras vestiduras cada vez que nosotros no le cumplimos al Señor. Porque es que no le estamos cumpliendo es a Él, no le estamos a Pepito Pérez vaya y venga, pero es que no le estamos cumpliendo a Él. Dice que uno tiene que rasgárselas inclusive en el tiempo, cuando muere el padre o la madre. Cuando uno ha forjado la Torá como su papá o su mamá, que eso fue uno de los casos míos. Se cayó, creo, ay, no me he dado cuenta, qué pena. Listo, espero que ya tengan señal, qué pena, no me he dado cuenta. Entonces uno debería de rasgarse cada rato que comete una falta delante del Señor, porque es que eso es arruinar el lugar santísimo. Porque hemos tenido la oportunidad de adentrarnos. A Ivonne no le gusta que yo diga esa palabra. Adentrar es una palabra muy bonita. O sea, es pase de la puerta, adentre. No entre, sino adentro, bien adentro. Adentrémonos en la presencia del Señor. Por eso dices, no hay que en la puertica, váyase para adentro. Entonces, eso mismo, cuando nosotros hemos cuando hemos entrado bien en la presencia del Señor, ¿por qué no vamos a querer salir? ¿Por qué vamos a querer arruinar las cosas que el Señor ha hecho con nuestras vidas? ¿Por qué vamos a querer hacer mal? ¿Por qué vamos a querer hacer daño? ¿Por qué? Porque nuestro corazón es de dura cerviz. Nuestro corazón es de dura cerviz. En el Evangelio de Marcos dice que expiró y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Dice también que la cortina del templo se puede comparar con el manto de Elohim, que se rompió. Lamentaciones 2.17 dice: nadie se atrevería a pronunciarlo. Adonai ha hecho lo que se propuso, lo que mandó desde tiempos antiguos. Él ha rasgado su vestido de púrpura. Eso está en la Peshikah del Rabá 27.2. Eso es el Talmud. Entonces, miren, el Señor ya hizo lo que tenía que hacer para que nosotros tuviéramos la ventaja de la bendición. La bendición solamente la van a tomar las personas que deseemos ser valientes y esforzados en ese proceso de lograr el bien para nuestras vidas y el bien para el Señor, que demos frutos, que demos bien. Entonces, ya sabemos que todo está y surge dentro de nosotros mismos. Ya lo sabemos, todo surge dentro de nosotros mismos. Yo creo que la pregunta que queda aquí para hacernos es: ¿qué y quiénes somos cada uno de nosotros? Hagámonos esa preguntita allá, cuando estemos enfrente del espejo, peinándonos. ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo realmente en la presencia del Señor? ¿Realmente mis pensamientos son contumaces? ¿Realmente mis pensamientos, mi corazón es de dura cerviz? ¿Realmente sí será así? ¿O mi corazón es maleable en las manos del Señor? ¿O mi corazón está dispuesto para obedecer al Señor? ¿O mi corazón está dispuesto para mejorar delante del Señor? ¿O sencillamente eso que ha hecho el Señor por nosotros, de extendernos su misericordia, lo vamos a dejar a un lado? Aquí el pueblo de Israel decidió, trajo terumá. Y al día de hoy nosotros somos terumá delante del Señor. Ahora la cuestión es: ¿somos buena ofrenda o mala ofrenda para el Señor? Y el ejemplo lo podemos hacer. Mire, cuando a usted le dan una ofrenda, ¿a usted le da gracias al Señor? Si a usted le dan una grande ofrenda, ¿es diferente la acción con la primera ofrenda que le dieron? Uno tiene que agradecer lo que le dan. Y el Señor nos ha dado demasiado.
para nosotros no darle de forma recíproca lo que a Él le pertenece. Entonces, bueno, no alcancé a tocar otros temas que había. En la tarde. Por la tarde vamos a mirar otras cositas entonces. Entonces, pues ahí queda la reflexión. Espero que sea bonita, espero que nos haya puesto a pensar y que todas estas cosas pues nos ayuden a ser mejores. El trabajo no es fácil, el trabajo es de mucha constancia, de mucha disciplina, de muchas ganas, de mucho deseo. Más que cualquier cosa yo creo que es deseo. Yo deseo para mi vida ser un hijo del Señor. Yo deseo para mi vida que a cada uno de ustedes deseen también ser hijos del Señor y caminar de la mano de Él. Hijos que sean bendecidos. Que nuestros hijos sean bendecidos también. Entonces, pues no, muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy y que el Eterno los bendiga.